Pues un gusto saludarlos, familia. Hoy me tocó compartir la palabra a mí y en verdad que es un gusto. Hoy, esta semana, cuando me comentaron que me tocaba compartir una palabra, el Señor estuvo tratando muy fuerte esta semana conmigo, tanto así que les puedo decir que esta semana llegué hasta sentir, el Señor me hizo sentir vergüenza de cómo mi actuar a veces en la vida cristiana. A veces nos lleva de maneras muy distintas el Señor. ¿Cuántos no tenemos aquí caminando en la vida cristiana? Algunos tendrán un año, otros ya tenemos caras conocidas, algunos estuvimos en otra iglesia, yo tengo 12 años, algunos tienen 10, otros tienen 20, algunos tienen más años caminando en el Señor, ¿verdad? Todos somos de distintas épocas, conocimos de distinta manera, y el Señor nos fue llevando en un trato especial a cada uno de nosotros. Y sabemos que a pesar, no importa el tiempo que haya recorrido, el Señor sigue teniendo un trato contigo. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sigue haciendo algo en tu vida, te sigue enseñando cosas. Aún aunque escuchemos la misma palabra, a veces Dios viene y trae algo nuevo en esa palabra y viene a traerte algo totalmente distinto que no habías entendido tal vez hace 10 años que habías escuchado esa misma palabra. Y esta palabra pues fue una llamada de atención para mi vida, ¿sí? Le he puesto por título un lugar llamado Bethesda. Y en esta semana fue como reconocer mi condición y entender que Jesús vivió la condición que nosotros tenemos como seres humanos aquí en la tierra. Él se despojó de todo, se despojó de ser Dios y vino a la tierra y vivió como hombre aquí entre nosotros para enseñarnos grandes cosas, ¿sí? Pero a veces, aunque lo hemos escuchado tantas veces en distintas prédicas, como que muchas veces no lo hemos entendido y lo vuelven a pasar, y hasta a veces parece repetitivo en las distintas prédicas, en la palabra, en los estudios, y decimos, ya lo escuché. Vamos a Filipenses 2:7, que nos dice, sino se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces Jesucristo se despojó de sí mismo y tomó una forma de siervo, vino a servir, que es a lo que nosotros deberíamos anhelar, a servir a los demás. Y pasa en las ocasiones en la vida del ser humano que hay temporadas largas, por eso les hablé del tiempo que era importante, pero pasamos temporadas muy largas. Cuando nos escuchamos un versículo, digo, ya me lo sé, y a veces parece como hasta automático todo eso que estamos viviendo diariamente, como si fuera una costumbre, o lo vivimos muchas veces como una religión. Pero aún a pesar de ese tiempo, Dios sigue haciendo algo en nuestros corazones, sigue haciendo algo en nuestra vida, porque a veces llegamos a un confort, familia, llegamos a un estancamiento, pero no nos damos cuenta que estamos muchas ocasiones ahí, y nos pasa, y no nos damos cuenta, y decimos, ¿sabes qué? Yo voy el domingo a la iglesia, y de vez en cuando escucho una alabanza, a veces abro mi Biblia, a veces también oro, a veces me junto con otros hermanos cristianos, y decimos y creemos que por el hacer ciertas cosas ya está todo resuelto y seguimos viviendo nuestra vida tal cual. Pero vamos a meternos en esta porción de la palabra, que fue lo que Dios estuvo trabajando en mi vida, y quiero compartírselos. Vamos a Juan 5, por favor. 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas,
hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos. Había ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Vamos a seguir, Ahí había un hombre de 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te he permitido llevar tu lecho. Pero él le respondió: el mismo que me sanó fue el que me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién fue que te dijo: toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ¿cómo puedes ver? Has sido sanado. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. En el 15. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque así esto en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Yo creo que ya lo hemos escuchado algunas ocasiones que hemos pasado por aquí, pero hoy hay algunas cosas que quiero que podamos rescatar, que podamos aprender y que podamos entender que nos van a ayudar a comprender un poquito más nuestra vida cristiana y a quitar también cosas, a darnos cuenta de cosas que a veces seguimos practicando en nuestra vida en Cristo. Yo encontré 3 cosas aquí que son en las que comúnmente luego terminamos cayendo. Una de ellas pasó con este hombre. En ese estanque llegaban enfermos, porque había un ángel, y cuando se movían las aguas, todos corrían a tratar de ser sanos. Y todos se movían ahí, y cada día llegaban otros iban, otros se enfermaban, no alcanzaban tal vez su milagro. ¿Por qué? Porque pasaba demasiado tiempo ahí, y tal vez había las condiciones de uno, tal vez las condiciones del otro eran peor, y así se agravaban las cosas con el tiempo. La gente a veces se acercaba, les ayudaba, les llevaba cosas y les alimentaba porque tenía misericordia de los que estaban ahí. Pero pasaba algo ahí que Jesús nos enseña. ¿Y qué es lo que tenían muchos de ahí? Que en vez de actuar, muchos de ahí se sumieron en una condición de victimismo. Creo que el día de hoy esa cultura ha rebasado a muchos de los que hoy estamos aún aquí en Cristo, y allá afuera el victimismo ha sido algo que ha tocado el corazón de muchas personas, porque ha sido una cultura donde se genera lástima y empezamos a meternos en: ¿sabes qué? Me pasan tantas cosas, he pasado tantas cosas y sufro. Y empezamos a creernos eso y vivimos eso y lo recordamos y vivimos muchas ocasiones de esa manera. O a veces te has acercado a alguien y vemos su desánimo y empieza a hablar de lo mal que le ha ido. O cuántos hermanos tú no te les has acercado a hablar de su vida y también te cuentan
de lo pésimo y todo es pésimo y todo es malo y me han hecho y demás. Esta gente que estaba en el estanque, a pesar de su condición, muchos de ellos solo querían el resultado rápido. Muchos de ellos querían el milagro y retirarse a seguir viviendo su vida. Pero estaban tan acostumbrados, porque vimos que había un hombre. ¿Cuántos años tenía? Tenía 38 años ya ahí. Así que él se había acostumbrado a su condición. Y pasaba algo en ese estanque, que cuando la gente se acercaba a dar alimento, trataban de mostrarse de una manera pues triste, contando lo peor que les había pasado. ¿Por qué? Para que la gente tuviera compasión. Era un lugar de lamentación donde pasaban estas cosas. Trataban de mostrar siempre su peor faceta. ¿Para qué? Para obtener algo a cambio. Y Jesús a través de esto nos muestra de que con el victimismo empezamos a dejar de un lado las responsabilidades en muchas ocasiones de nuestra vida. Porque con el victimismo vienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque empezamos a culpar al que tenemos al lado, o empezamos a ver al que tiene al lado, o empezamos a ver al que tiene más y porque le ha ido mucho mejor que a mí. Y pasan muchas cosas. Tanto así que se ha hecho una cultura tan grande que ahora todos se quejan de algo, todos se quejan de alguien y dedican su tiempo, gran parte de su tiempo, a esto. Pero Jesús nos enseña algo importante aquí. En Juan 5:8 te dice, Jesús le dijo, son palabras de Jesús, así que es bien importante. Le dijo, levántate, toma tu lecho, y le dijo, vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue. Pero aquel era día de reposo. Vamos al 10. Así que los judíos le dijeron, aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él le respondió, el mismo que me sanó fue el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. La actitud de Jesús nos muestra muchísimo, es de lo que tenemos que aprender. Jesús no lo escuchó y no tomó sus pretextos ni lo que él estaba diciendo. Solamente Jesús le dijo algo y que fue bien importante. Le dice, levántate y ve, levántate, haz las cosas. No le dio la oportunidad. Cuando entró Jesús, yo creo que algunos conocían quién era Jesús, habían escuchado quién era Jesús, pero más sin embargo aún dice la Escritura que él no sabía quién lo había sanado. ¿Sí? Jesús no le dio la oportunidad de hacerse la víctima y de que empezara a llenar su boca de lamentaciones, haciendo que él mismo se las creyera y fuera más allá con todas sus palabras, con sus pensamientos. Porque déjame te digo algo, el victimismo va invade tu boca, invade tu mente, invade tus pensamientos, y cuando tú te das cuenta ya lo estás hablando. Cuando te acercas a alguien y lo primero que dices, ¿sabes qué? Es que mira cómo me está yendo. Y como cristiano, a veces es tu cara de presentación. Es lo primero que dices al acercarte a alguien. Pero Jesús no le dio esa oportunidad. Jesús le dijo, toma tu lecho y vete. Aún vimos y aprendemos de Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que a Jesús lo perseguían. Jesús, por sanar en un día de reposo, aún Jesús escogió un día de reposo para sanar a alguien sabiendo que lo iban a perseguir, que lo iban a encarcelar, que lo podrían apedrear, que le podrían hacer algo. Y más sin embargo Jesús ese día lo decidió por un propósito.
Y aún él pudo haber dicho en su condición humana, ¿sabes qué? Pero es que me van a hacer algo, Padre. Pero es que es el día de reposo, ¿cómo me voy a hacer? Jesús no se hizo una víctima, él se acercó, hizo lo que le correspondía hacer. Lo que creo que también debemos de aprender en muchas ocasiones, a veces debemos hacer lo que nos corresponde solamente hacer. Y con esto no te estoy diciendo que no haya cosas que en tu vida que te hayan lastimado, que te hayan hecho mal, y es bueno contar, es bueno hablar, pero no pueden estar siempre en tu boca, no pueden estar siempre en tus pensamientos, no pueden estar siempre cuando hablas con alguien más. No puede ser lo primero que dices cuando hablas con alguien, o aún en tu oración. Hay oraciones que se llenan de esto, muchas ocasiones. Esta canción que pusieron, la de Santo, 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 fue increíble. El Espíritu creo que se movió de una manera grande. ¿Por qué? Porque glorifica al Señor. Está diciendo lo grande y lo maravilloso que es Dios. Jesús sabía lo que tenía esta persona, lo sabía. Porque es tanta necesidad en nuestra boca de sentir lástima por nosotros mismos. Otra cosa que quiero que entendamos y que también rescate de esta porción es algo que hacemos muy común y que fue lo que les pasaba a muchas de estas personas que estaban aquí en Bethesda y que la mayoría hacemos en nuestra vida, y creo que todos lo hacemos en nuestra vida cotidiana, y que es llenar también nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestro corazón de pretextos. Nosotros en nuestra vida llenamos muchas ocasiones de pretextos para muchas situaciones. Los pretextos nos llevan a no hacer las cosas, a justificar también muchas situaciones. Y vamos a leer Juan 5:15, vamos a estar trabajando con esta porción. Dice: aquel hombre se fue y le hizo saber a los judíos que él lo había sanado Jesús, que lo había sanado era Jesús, y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque así estaba en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: hasta ahorita mi Padre trabaja y yo también trabajo. Yo te digo, ¿cuántas personas no pasaron por Bethesda esperando? Porque eran multitud de personas que se juntaban ahí, pero solo era uno sano cuando se movían las aguas. ¿Tú crees que su vida no pudo haber sido más productiva si hacían otra cosa? Porque ellos se quedaban ahí solos, no por un periodo de tiempo, se quedaban como este hombre hasta por años. Dejaban sus familias, dejaban sus trabajos, dejaban de ser productivos y se quedaban en ese estanque estancados, sintiendo lástima por ellos mismos, viendo cuál mal la vida los había tratado tantas ocasiones. Pero el detalle es que se acostumbraron que hay tiempos de duelo donde es importante reflexionar y que sabemos que es importante parar y hacer una pausa. Pero estas personas se quedaron ahí ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años quedaron ahí? Y su pretexto fue su enfermedad. Ahora, ¿cuáles son nuestros pretextos para muchas situaciones que nosotros vivimos diariamente? Te lo digo porque a veces en nuestra vida y en donde nos movemos, sea en tu trabajo, sea en la iglesia, sea en tu vida de oración, sea en tu vida de comunión con Dios, llenamos nuestra boca de pretextos. Llenamos nuestra vida de pretextos. Es que no puedo porque no tengo tiempo. Es que no puedo porque... Y entra también comunicado con el tiempo. Es que me siento mal. Y es que me hicieron. Y entonces empezamos a llenar nuestra vida de estas situaciones que vienen y contaminan nuestra vida. ¿Sí? Y también los pretextos empezamos como a creernos todo ello. ¿Sí? Y también los pretextos empezamos como a creernos todo ello. Y también los pretextos empezamos como a creernos todo ello. ¿Sí? Y también los pretextos empezamos a creernos todo ello. Y también los pretextos empezamos como a creernos todo ello. ¿Sí? Y también los pretextos empezamos como a creernos todo ello.
A veces en el trabajo, oye, vamos a hacer esto, tenemos que trabajar, no es que sabes que estoy cansado. O a veces con tu esposa, con tu esposo, que sabemos las situaciones a veces que vivimos y ponemos de pretexto a la otra persona. Es muy fácil poner de pretexto a alguien. Si tú hablas con matrimonios, muchos hombres, mujeres, siéntate a hablar un rato con ellos y ponen de pretexto al que tienen al lado. O en la iglesia, con el crecimiento personal de cada uno, y lo vemos. Ponemos a veces de pretexto es que el pastor. O en tu vida personal ponemos a veces de pretexto cosas que creo que a veces son absurdas. Pero lo ponemos porque la verdad es que pues, no queremos hacer muchas situaciones. Y es más fácil culpar al que tenemos al lado, o culpar a la situación que estamos viviendo actualmente, o al gobierno, como ahora, o ahora que hemos visto lo de los libros de texto, que todos se están quejando. Pero ¿cuántos padres hay? Ahora que trabajo con jóvenes, ¿cuántos padres hay que se levantan e instruyen a sus hijos en el camino? Que oran por ellos, oran con ellos, que tienen un tiempo en familia. Pero el pretexto es el gobierno. Pero, ¿qué dice la palabra? Si instruyes al niño en su camino, no se apartará de él. Es nuestro deber, hermanos. Y el Señor, como a ellos nos llama a dejar en nuestra vida los pretextos y empezar a hacer algo. Porque Dios quiere hacer algo ahí. De toda la multitud que había, hubo uno sano. Y se retiró el Señor para enseñar algo. ¿Por qué? Porque a veces muchos estamos en esa condición y Dios quiere despertarnos y lo ha tratado de hacer no solamente un tiempo, a veces una temporada. Y sí conocemos del Señor, y sí nos hemos movido, y sí a veces oramos, pero pues sí, lo vivimos muchas ocasiones como una religión. Y creo que es lo que quiere el Señor quitar de nuestra vida. Quiere que confiemos plenamente en Él. Y una de las cosas que demuestra la confianza en el Señor es que hacemos cosas para el Señor. Es la obediencia al Señor. La obediencia no es nada más decir que soy obediente. La obediencia se trata de hacer las cosas. Cuando un hijo le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. ¿Cómo sabes que es obediente? Cuando en realidad lo está haciendo. No porque te dijo, ya voy papá, ya voy mamá, sino cuando lo hace, es cuando nos damos cuenta que entonces está obedeciendo. Y otra de las cosas que pudimos ver, que pude ver, que aquí el Señor estuvo mostrándome, es la queja. La queja también es una de estas tres cosas que había en ese lugar de Bethesda. Había mucha queja. Y te puedo decir algo, no hay manera mayor de corromper tu vida que quejándote, porque es lo contrario del agradecimiento. La queja te sume, te somete. ¿Por qué? Porque te conviertes al final de cuentas en un pequeño juez que empieza a ver las cosas desde tu perspectiva personal y que todo lo demás te parece mal. ¿Sí? Y vamos a ver aquí un poquito Juan 5:6, seguimos en el mismo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se quita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Qué fue lo primero que dijo este hombre cuando Jesús se le acercó? Señor, pero es que mira, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Señor, pero imagínate cuánta queja también había en ese lugar de Bethesda. Y esto súmale que la queja, el victimismo, los pretextos que llegaban a la gente. Entonces, Jesús no le permitió
que entrara en queja. Porque Jesús lo único que le dijo, ¿quieres ser salvo? El enfermo le decía, no tengo a nadie. Jesús lo paró y le dijo, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y vete. Te voy a decir una cosa, la queja refleja mucho y no nos damos cuenta. Ahora en estos tiempos me he encontrado algunos hermanos de otras iglesias, aquí no pasa, pero he encontrado algunos hermanos de verdad, ya con años en Cristo, con conocimiento en Cristo, que les preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo va tu vida en Cristo? ¿Cómo vas en tu iglesia? Y que lo primero que escuchas de estas personas es, no, es que el pastor ahora predicó esto y está trayendo gente esto y esto se está utilizando esto y es que el hermano esto. Y dije, muy bien. Y me pasó, y otra persona también, años de experiencia, institutos, licenciados, bueno, no sé qué. Pero dices, lo primero que te hablan, su primera carta de presentación es de su iglesia, de su pastor, de los demás, de los hermanos, de su esposa. Imagínate, tú eres un presentador de Cristo aquí en la tierra. Y te lo digo, tú eres un presentador de Cristo aquí en la tierra. A través de ti, de tu ejemplo, de tu testimonio, de tus palabras, tú reflejas a Cristo a los demás. Decimos, ¿por qué tantas personas luego no vienen aquí? ¿Por qué no hay nuevos? Que estamos reflejando también como iglesia. Que en vez de poder decir, ¿sabes qué? Oye, lo primero que escucho de mi hermano es de Cristo, de lo bueno que es Dios, de lo grande que es, de todo lo que está haciendo en la vida de los hermanos, de qué grandioso es Dios. Y que a veces lo primero que es, no, es que, Dios mío, llenamos, y esto es una carta de presentación, y es lo primero que decimos, y mucha gente se le pueden acercar y habla mal de las situaciones, habla mal de su matrimonio. La gente allá afuera no quiere casarse, ¿por qué? Porque otros, aún cristianos, hablan mal del matrimonio, cuando el matrimonio, si lo sabes llevar como debe ser llevado, es increíble en Cristo. Es mejor 2 que 1, dice Eclesiastés. Igual pasa con los hijos, igual pasa en todas situaciones, hermanos. Entonces, Jesús aquí nos mostraba algo y tenemos que cambiar estas cosas. Tenemos que empezar a quitar estas cosas en nuestro vocabulario, en nuestra mente, porque a veces han hecho raíz en nuestro corazón, malamente. ¿Sí? Y la gente nos ve, imagínate si ven a alguien que se está quejando, que está usando pretextos, que no está compartiendo, no está mostrando la luz, porque somos la luz que debe ser mostrada. Debe reflejar lo que Cristo ha estado haciendo, no solamente hoy, sino hace ya varios años. ¿Sí? O seguimos en ese estanque, o en realidad estamos avanzando. Y te voy a decir algo que aprendí en esta semana que a mí en lo personal me retó. Y que el Señor me decía, hay algo que luego no nos dicen, porque a veces no importa cuánto tiempo tengas en conocimiento, como les decía, en Cristo, o cuánto queramos, es que a veces hay una realidad y es que no queremos hacer las cosas. Y esa es una realidad. No queremos. Sabemos que tenemos que hacer ciertas situaciones, pero las seguimos practicando. Y ponemos pretextos de que, es que ese diablo es mi esposa, es esto, es lo otro, miles, o nos empezamos a quejar, o pasan muchas situaciones, pero hay una realidad y no queremos a veces hacer las cosas. Y a veces nadie nos los dice, pero sí, es una realidad. Y cuando entras en esto, cuando entras en este estancarte, a todos nos pasa, a mí me ha pasado, cuando llenas tu boca, tu mente y tu corazón de estas 3 cosas que estuvimos aquí hablando, entonces
hay una señal de alerta, pero a veces no nos damos cuenta. Y empezamos a vivir la vida tan común, pero sin actuar, sin solucionar. Sin orar. A veces nos movemos en muchas ocasiones solamente por el tiempo, la emoción, o como esta gente, porque cuando se movían las aguas, todos iban, se llenaban, todos corrían, y hasta se les olvidaba un poquito que tenían una enfermedad, y todos corrían a ese estanque. ¿Sí? Pero muchas ocasiones pasa eso en nuestra vida, familia, y les digo esto, primeramente Dios me llamó a mí la atención en todo esto. Perdonen si a veces hablo así, pero pasa en ocasiones en nuestras vidas y Dios dice, despierten. Porque a veces cuando escuchamos, por ejemplo, va a venir alguien que se mueve en sanidad, la iglesia está llena, se llenan las iglesias. Cuando viene un profeta, yo quiero que me diga algo el profeta, y se llena, y nos abalanzamos, y hacemos muchas situaciones. Pero pasa eso. ¿Por qué? Porque buscamos resultados inmediatos, queremos el milagro inmediato. Pero Dios Padre quiere tratar de una manera muy distinta en la vida de cada uno de nosotros. Quiere que entremos de Él. La emoción instantánea de todas estas cosas al hacer las cosas. En verdad ser luz. En verdad a reflejar a Cristo. Porque si yo te digo, porque los pretextos son muchos, las quejas son muchas, si yo te dijera, oye, tú no tienes 10 minutos al día, al menos 10 minutos, en que puedas dedicarle al Señor, en meterte en oración, en meterte en abrir tu Biblia. ¿Tienes esos 10 minutos o no? Yo creo que todos podemos buscar 10 minutos y no lo hacemos. Si lo haces, qué bueno que lo haces. O 10 minutos para poder en la noche ponerte con tu familia y leer una pequeña porción de la palabra y orar juntos. Yo creo que sí tienes 10 minutos que puedas darte, aún aunque cuando terminen de cenar, yo creo que sí podrían darse esos 10 minutos. ¿Los tienen o no los tienen? Sí. Sí. Entonces, y así te puedo decir muchas cosas. En el trabajo, muchas cosas también. ¿Por qué no lo haces? No, pero es que el famoso pero, los pretextos, la queja, y empezamos a llenar nuestra vida de todas estas cosas. Oye, ¿por qué? También en tu matrimonio. Oye, pero ¿por qué no te das el tiempo debido con tu esposa? Escuchan, oran juntos, aprenden de la palabra, se disfrutan. ¿Tienes tiempo? Yo creo que sí, también tienes tiempo para disfrutar a tu esposa, pero a veces los pretextos son demasiados. Y así podemos ir con todo en nuestra vida. Pero muchas ocasiones, la verdad, el tiempo, podemos darnos tiempo. Y podemos ser muy productivos, pero pasa algo que en muchas ocasiones, la verdad es que no queremos. Porque sabemos qué tenemos que hacer, pero no queremos hacerlo. Porque sí sabemos qué hacer ante las situaciones. Creo que el Señor nos ha capacitado y nos ha enseñado, pero no queremos hacer muchas de estas cosas. Y esto, hermanos, porque los veo muy serios, perdonen, no es un regaño, pero pasa en nuestra vida y en nuestra vida cristiana no podemos seguir así, ser este tipo de cristianos que ven la vida como estos enfermos de Bethesda. No podemos estar como ellos. No podemos nada más estar esperando y acostumbrarnos a no hacer nada, cuando yo creo que una semana haciendo lo que te corresponde hacer, quitando la queja, quitando los pretextos, quitando todo esto,
de tus oraciones, de tu vida diaria, de tu vida, de tu relación con tu pareja, en tu trabajo. Y créeme, una semana dale y las cosas cambiarían radicalmente. Con Dios trabajarías muy distinto. El pasar al no quiero, aunque no quiera hacerlo, pero tengo que hacerlo. Porque eso también tienes un deber en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Jesús nos lo enseñó. Y aún él ahí decía, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y tú tienes que trabajar también en tu persona. Porque queremos luego abarcar mucho. Pero ¿sabes qué? Primero trabaja en ti. ¿Quieres abarcar más? Trabajemos un poquito en nosotros. ¿Nos va a doler? Nos va a doler. ¿Nos va a costar? Sí. Y cuando tú hagas una reflexión de estas cosas que estás haciendo, te va a costar. Vas a estar con la cabeza gacha. Porque vas a decir, uy, sí, me pasa a mí también, no importando los años que tenga. Y entonces vas a querer hacer las cosas distintas. Por eso el Señor siempre nos está animando. Y nosotros creo que tenemos, a comparación de muchos tiempos antes, nosotros tenemos todo de ventaja, gente. Familia amada en Cristo, nosotros tenemos mucha ventaja. Tenemos la palabra en el celular, tenemos la palabra ya en físico, podemos hablar con otros hermanos por muchos medios. Nosotros tenemos todas las facilidades del mundo para hacer en realidad y aprender muchas cosas de las que queremos hacer. Los únicos a veces que nos limitamos somos nosotros. Al igual que Jesús vino a quitar las cargas de la ley porque la gente no podía hacerlo, porque eran demasiados decretos, porque eran demasiadas cosas. Jesús vino a facilitarnos las cosas porque con Jesús tenemos directo acceso al Padre. Ahora, ¿qué pretexto tú le puedes poner al Señor? Si el Señor te dice, se acerca a ti, lo hacíamos con los jóvenes, si te toca estar delante del Señor, que vamos a estar algún día, y si este año he aprendido algo es que la vida es tan corta, hoy estamos, mañana ya no estamos. Si nos presentamos delante del Señor, ¿qué pretexto le vas a poner al Señor? ¿Crees que tus pretextos o tus quejas te van a servir delante del Señor? No nos van a servir delante del Señor. Nada de eso. Al final vas a estar tú solo delante del Señor. ¿Sí? Aquí tú estás conviviendo con los hermanos y ya vas a estar solo, no vas a estar ni con tu esposa. O tú joven, no vas a estar con tus padres. O con tu amigo, nadie va a dar la cara por ti. Eres tú y el Señor. Entonces, de nada va a servir. Ahorita la tenemos sencillo. ¿Qué nos dice Hebreos 4:16? Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno. Entonces, tú y yo tenemos un acceso, por eso Cristo dio su vida en la cruz. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos tan fácilmente. No desaprovechemos lo que tenemos. Dejemos de buscar situaciones, pretextos en nuestras vidas y cosas que no nos llevan al crecimiento. Y tanto así que aún el conocimiento también lo tenemos. Segunda de Pedro 3:18 dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien se ha dado la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aún en gracia y en conocimiento. Nosotros tenemos lugares como estos donde podemos estar como hermanos, donde es mucho más fácil aún venir a escuchar la palabra. Pero a veces, aún y con tantas facilidades, por eso es lo que les comentaba, no es que no haya las facilidades o que no se pueda, sino que no queremos hacer las cosas. Y los últimos versículos que te quiero dejar, porque esto es para poder aprender de lo que le pasaba a esta gente aquí en Bethesda y lo que pasa a veces en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo tienes
y sigues en el mismo lugar, hablamos espiritualmente, tu matrimonio tiene también que ser distinto. Todo lo que tienes a tu alrededor tuvo que haber cambiado al momento en que tú decidiste obedecer y acercarte al Señor. Y acompáñame, te dejo también Lucas 22:42. Este también lo conocemos. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas ocasiones, por eso vivimos todo eso, por eso son los pretextos, la queja. ¿Por qué? Porque aún queremos seguir haciendo lo que queremos. Muy bien. Pero el Señor tiene un camino mucho mejor, y es el que compartimos aquí en la iglesia. El Señor quiere llevarte no a lo que a veces nos hemos acostumbrado, quiere llevarte a algo mucho mejor, que si conocemos lo que el Señor tiene para nosotros, en realidad no desearíamos regresar de nuevo, porque parecemos unos cristianos de carreras, porque ¡bum!, pasamos y otra vez regresamos y otra vez vamos y retrocedemos y decimos, ya es momento de afirmarse y crecer. Este versículo me lo dieron y ha sido de bendición, y quiero terminar con en mi vida. Yo sé que también va a ser de bendición en tu vida y grandemente. Acompáñame a Josué 1:5. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Te lo está diciendo Dios Padre. Él va a estar contigo, ¿cierto? Dice que como estuvo con Moisés, va a estar contigo. Como estuvo con los apóstoles, va a estar contigo. ¿Es cierto o no? Y cuando escuchamos esto decimos siempre amén. Pero miren, algo dice aquí el Señor en los siguientes versículos. Pero hay algo que tenemos que hacer. Miren, vamos al 6. Dice, esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo implica en que tú y yo tenemos que hacer algo también. ¿Sí? Dios no es una bolita mágica que ahorita lo tocamos, me resuelve y sigo viviendo mi vida. No. Dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Y fíjate, y te dice, porque tú serás quien reparta este pueblo como herencia. La tierra que juré a sus padres les daría. Y viene de nuevo en el 7, ¿qué dice? Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Así que tienes que esforzarte. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Amén. El 9, terminamos con y dice, escucha lo que te mando. Y dice de nuevo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor, tu Dios, y estaré contigo donde quiera que vayas. Así que es un deber de nosotros, familia amada, esfuércense y sean valientes. Esforcémonos y seamos valientes. Hagamos lo que nos corresponde. Esfuércense. Queremos todo lo que hemos escuchado de las promesas y las cosas en la Biblia. Creo que todos decimos sí, amén. Esfuércense y también sean valientes. Tenemos que dejar muchas situaciones, pero tenemos que esforzarnos. Dios nos anima, no nos está regañando, pero tenemos que ya esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes. Es como algo que se debe de meter en tu vida. Cada vez que llegue esto, cada vez que cuando te quieras hacer la víctima, con tu boca se empieza a llenar de queja o de pretextos, o tus acciones se empiezan a llenar de eso, tengo que esforzar y tengo que ser valiente. Y créeme que las cosas van a cambiar mucho. Amén. Muy bien. Así que te animo, vamos a hacer una oración. Si gustas ponerte sobre tus pies. Y quiero que demos un tiempo a oración, pero quiero que quitemos estas cosas en nuestras oraciones también. Deja de decirle a Dios, al Padre, ¿sabes qué?
cuán pobrecito eres o todo. Él sabe lo que necesitas. Solo te pido algo, engrandécelo. Dile cuán santo, cuán grande, cuán hermoso, cuán bello es Él. Es lo que necesitamos en nuestra vida de oración. ¿Sí? Él sabe lo que necesitas. La queja no te va a ayudar. Y créeme, la queja no te va a ayudar. Ni los pretextos te van a ayudar. Y delante del Señor menos. Él sabe que ocupas. Él conoce hasta lo más íntimo de ti. ¿Qué le puedes decir al Señor que no conozca de ti? Él te conoce, Él te formó desde el vientre de tus padres. Él conoce todo de ti. Así que vamos a orar ahí, inclina tu cabeza. Y quiero que con tu boca, porque necesitamos declararlo con nuestra boca, necesitamos decírselo al Señor. Alábale, dale gracias porque hoy es el día del Señor. Dale la gloria. Di cuán grande y maravilloso es Él, y créeme, va a cambiar muchas cosas en tu vida. Cambia el no quiero por, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo.